Qué alegría Hola, verte. Te sí, siento qué cerquita ilusión. a pesar de la distancia, Laura Agost. Quiero decirte que he disfrutado muchísimo, de La prima Sí, mayor. Sí, Laura, porque es inevitable volver a esos tiempos donde estaba todo por hacer, ¿no? Que son los tiempos de la claro, adolescencia. ¿Cómo podemos claro. construir Bueno, la vida en ese momento? No somos conscientes, ¿no? En ese momento podemos construir la vida, lo estamos haciendo y sin embargo, pues nos dejamos llevar. sí, bueno, en primer lugar, yo también quería agradecerte que estés aquí en esta presentación. Me hace mucha ilusión y sobre todo me hace mucha ilusión escuchar tus palabras, saber que te ha gustado el libro y bueno, también agradecer a la gente que nos esté viendo. Y bueno, sí, como bien comentas, yo creo que La prima mayor, un poco mi intención era lograr un poco empatizar con los lectores y lectoras, porque aunque a veces hay una tendencia a pensar que si el personaje es joven, ¿no? O adolescente, solo podrá conectar con un público de esa misma edad, yo creo que al final, como todos hemos pasado por esa fase de conflictos, de descubrimiento, ¿no? Un poco de madurez, bueno, al fin y al cabo, eh, creo que diferentes perfiles, tanto hombres como mujeres y de muchas edades, podrán evocar, ¿no? En un ejercicio como de retrospección, evocar aquella época que tanto nos ha marcado, claro. Sí, porque todo está ahí. O sea, lo que vivimos después, lo que disfrutamos, las heridas que van a aparecer cuando crecemos, ¿no? El dolor, entre comillas dolor, está ahí también la satisfacción, aquello que nos agrada y que de buenas a primeras redescubrimos cuando pasan los años, está ahí justo en la adolescencia. Sí, a mí me apetecía en La prima mayor evitar un poco esos tópicos que a menudo se asocian a la adolescencia. Yo no sé si porque fui una adolescente un poco atípica, no, de alguna manera tenía cierta alergia a esas convenciones, a esos prejuicios que rodeaban el mundo adolescente. Y por eso aquí quise de alguna manera retratar dos perfiles, dos chicas muy diferentes, pero que de alguna manera evitan caer, o creo, o intento que eviten caer en esos tópicos. Algunos son inevitables, algunos, como por ejemplo la cuestión de la inseguridad física, el deseo de sentir, por ejemplo, el primer enamoramiento, esa necesidad de reafirmación, ¿no? De la propia personalidad, de autonomía, todo eso creo que está allí, pero pero sí que creo que es una época que nos marca mucho y para mí escribir esta novela me permitió un poco como redimir a la Laura adolescente y reconciliarme con aquella etapa que cuando la estás viviendo en general suele ser un poco difícil, ¿no? Por tanto, hasta que no tienes cierta perspectiva no puedes volver a relatarla o volver a ella con esa distancia, ¿no? Que yo he necesitado para escribir el libro. Has mencionado una cosa, Laura, que a mí me gustaba mucho porque, bueno, todo aquello que nos resuena, que conecta con lo que sentimos, lo que estamos haciendo, nos, nos abre, ¿no? Ante un libro, ante una obra que estamos contemplando, una película. Y yo que llevo ya algunos años trabajando, investigando la curiosidad, defiendo la disolución de los clichés, de los prejuicios. O sea, hay una especie como de fuerza invisible que empuja a ajustarnos en parámetros identitarios. A ver, tú eres la adolescente rebelde, pum, etiqueta de adolescente rebelde. Tú eres la que se liga a todos los chicos, pum, etiqueta de. Tú eres la empollona, pum, etiqueta. Y no es así. O sea, puedes ser una cría estudiosa que al mismo tiempo te gusta seducir, puede ser, es decir, es todo mucho más complejo. Y cuando ya nos colocamos esa etiqueta, no nos la colocamos aquí, es que nos la colocan aquí y aquí. Claro, ¿Y cómo cuesta? claro, además, yo creo que en realidad las etiquetas, esa tendencia a categorizar, acompaña tanto a hombres como a mujeres, pero no podemos negar que las mujeres hemos cargado a veces con unas etiquetas más simplistas, ¿no? Como más básicas, sobre todo en literatura y en cine. Yo, por ejemplo, a menudo en las presentaciones
de la prima mayor, bueno, de la edición catalana, comentaba eso, decía, ¿cómo es posible que hayamos crecido viendo, por ejemplo, películas de los 80, de los 90, o leyendo libros, por ejemplo, como esos libros de Stephen King, en los que se ven a una pandilla de amigos, ¿no?, que viven una aventura? ¿Por qué siempre hay esos chicos complejos y las espectadoras mujeres hemos podido conectar con esas vivencias, y en cambio la chica siempre aparece y tiene un peso solo en relación al chico, ¿no? Es un poco que su atractivo, su interés reside únicamente en su manera de interactuar con el protagonista. Puede ser la chica que le gusta, la chica, la mejor amiga, ¿no? Y también, por tanto, en la novela quería reivindicar un poco que incluso, aunque siempre sea inevitable navegar entre esas etiquetas, que las mujeres, los personajes, además, en este caso jóvenes y femeninos, tienen que poder tener ese peso, incluso si en algún momento rozan algún tópico, tienen que poder tener esa entidad propia, ¿no? Un poco, aunque sea incluso elegir alguna etiqueta si la quieren, pero que no venga impuesta, y sobre todo que no venga impuesta por una sociedad de herencia a veces todavía machista, ¿no? Y que ha tendido a dejarles muy pocas etiquetas a ellas. Porque eso que dices es interesante. ¿Quién pone etiqueta? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Se realiza de forma espontánea? Pues eso, en plena adolescencia, incluso antes, en la infancia. Es la propia sociedad, porque si no, no entiende a los individuos que no terminan de encajar en ella, que andan por los márgenes, que no responden al cliché convencional, ¿no? Porque yo le doy muchas vueltas, digo, a ver, ¿de dónde vendrá este pensamiento tan rígido? O sea, a lo mejor lo estoy creando yo, Laura, y no soy consciente de contribuir a él. Sí, a ver, yo creo que es una... No tengo en realidad una respuesta clara en absoluto, pero sí que creo que es una combinación de factores. De alguna manera, todos nacemos con unos elementos en un contexto determinado, con unas facilidades o unas complicaciones, y todo ello nos va condicionando. Esto es inevitable. Luego, cada uno elige si de alguna forma adapta su vida en base a todos esos elementos que ya tenía, o si, por ejemplo, se revela contra ellos y va por un camino radicalmente diferente. Luego también a veces puede haber una opción un poco más fácil que encaja más con a lo mejor esos estereotipos, ¿no? Con esos elementos. Por ejemplo, dices, vale, a mí se me da bien esto, o físicamente soy así, o he nacido en este contexto, por tanto, si yo voy por ese camino, en principio lo tendré todo a mi favor. Y hay gente que en cambio dice, vale, pues a pesar de eso decido crear mi personalidad, incluso a la contra de eso. De hecho, a mí me gusta mucho, Tina y Rosa, las protagonistas, para mí representan dos personas de un contexto social muy parecido, han nacido en una familia de una clase social similar, físicamente son un poco diferentes, pero nada de alguna manera indica que tengan que ser tan antagónicas como son, ¿no? Y en el caso de Rosa, que es un poco la protagonista, ella precisamente se va construyendo un poco a la contra de lo que Tina representa, que eso creo que también es una tendencia que tenemos todos. Tanto podemos actuar por imitación de referentes, o a lo mejor por unas pautas impuestas, o porque siempre nuestros padres nos han potenciado esas características, pero también podemos actuar por rechazo a algunas actitudes, o por el deseo de trascender esa rigidez que nos han impuesto. Creo que ahí esto es un trabajo que dura toda la vida, pero que sí que en la adolescencia, como hay esa tendencia a tener que encajar, a buscar, nos sentimos más seguros si estamos en ese entorno en el que tenemos un sitio, ¿no? Ocupamos ese lugar, ese rol. Y ahí es cuando para mí es más difícil, pero también cuando tiene más mérito, ¿no? Hacer ese trabajo de profundizar en nosotros mismos. Qué bonito que digas, Laura, dura toda la vida, porque a mí me gusta Sí, concebir esa construcción de la persona, de lo que somos, de forma continua, con un movimiento continuo, ¿no? Estamos en evolución, en modo aprendizaje, ¿no? Por eso claro. valoro tantísimo la curiosidad, ¿no? Y tenerla siempre despierta. Saramago decía
además mañana jueves se cumplen 10 años del fallecimiento de Saramago, decía, solo envejecemos cuando perdemos la curiosidad. Y ambas, tus protagonistas, Tina y Rosas, tienen la curiosidad muy activa para lo que desean de sus vidas en cada caso. Es inevitable pensar en ti, Laura, y en las posibles etiquetas que hayas tenido en algún momento de tu vida, porque recuerdo ese premio Goya ¿tenías cuántos? ¿24? 24. 24 años, Sí. mejor cortometraje de animación, ¿no? Con Buddy and Buddy. ¿Cuántas cosas no te habrán dicho? ¿De qué manera no habrán definido tu futuro en ese momento? Ahora ella tiene que hacer esto, se tiene que marchar a Estados Unidos o tiene que seguir creando, sin entender a lo mejor que la creación es muy poliédrica, ¿no? Una crea a veces en imágenes, otras escribe, otras veces hace muchas cosas. ¿Te has sentido atada por aquello que decían de Laura Agost tiene que hacer esto ahora? Sí, a ver, yo creo que al final todo lo que hacemos tiene unas consecuencias y algunas de esas consecuencias son las expectativas que generamos en los demás. Yo sí que soy una persona muy exigente conmigo misma, también con lo que espero de mi vida, pero a veces sí que es cierto que hay una tendencia cuando alguien ve que eres joven, que además estás abierta a oír opiniones, a escuchar consejos, hay una tendencia a proyectar a veces sueños ajenos, sueños de otras personas en ti, ¿no? Y claro, y a menudo a mí sí que me ha pasado sentir un poco ese agobio, sentirme un poco, bueno, un poco sentir ese vértigo, ¿no? Cuando ves que tantas personas que al final te quieren o te aprecian o quieren lo mejor para ti, te sugieren caminos que a menudo son totalmente incompatibles y unos te dicen, no, pero tú lo que tendrías que hacer es irte a Estados Unidos o tú tendrías que vivir en esa capital o ¿por qué no te vas a París un año a escribir en una buhardilla de Montmartre, ¿no? Y cada uno tiene como esas fotos fijas que, o sea, son preciosas, pero que de alguna manera es importante combatir un poco porque te convierten en un personaje. Y a mí me encanta escribir y me encanta ponerme en la piel de personajes, pero para mí es muy importante y lucho bastante contra eso, no llegar a sentir que yo misma soy un personaje y que vivo mi vida un poco en tercera persona, ¿no? Porque como dices, es muy fácil y lo hacen con la mejor intención, pero hay que tener ese punto de libertad y ser capaz a lo mejor de decir, vale, de acuerdo, puedo hacer eso, pero quiero quedarme aquí porque, o quiero hacer esta otra cosa, aunque sea a veces trastocando un poco esquemas, es decir, aunque haya hecho esto, ahora lo que yo quiero hacer es esta otra opción porque ahora mismo es lo que me apetece, ¿no? No desconectar un poco de lo que a uno mismo le apetece hacer con su vida. Si no, seríamos unos esclavos de las expectativas ajenas. Ese momento en el que se produce, pues como los científicos tienen su eureka cuando descubren algo, los creadores, bueno, creo que es como una especie de cerilla que se enciende dentro. Ese momento, ¿tú cómo lo vives? O sea, ¿cuánto entiendes que hay una historia, que hay algo que contar? Y supongo que te lleva a algo, a una acción que quieres promover en quien te lee o quien te sigue, quien ve una peli, un documental tuyo. ¿Cómo es? Bueno, yo, claro, escribo desde los 7 años. Empezaba escribiendo cuentos, tenía a lo mejor algunas imágenes mentales y las quería poner por escrito. A veces me inspiraba una anécdota familiar o una noticia en un periódico y en ese sentido no he cambiado tanto. Escribo mucho. Eso creo que también para mí es la clave a veces para no tomarme demasiado en serio, en el sentido que creo que el hecho de escribir tanto, de saber que a lo mejor tengo relatos que a lo mejor no he publicado, que en cambio tengo artículos que sí, relatos que han visto la luz, guiones que han tomado una forma de película, otros que a lo mejor están en un cajón, pero el hecho de siempre estar escribiendo, incluso a veces relatos personalizados para alguien a quien quiero, me hace sentir como con ese rodaje, ¿no? Y por tanto, cuando sí que tengo que escribir algo que va a ser más importante o que tiene que representarse, tiene que proyectarse,
intento como no tomarlo como con esa presión de tiene que ser la gran obra. Es decir, busco que en ese momento satisfaga las aspiraciones que tenía al principio y nunca son las mismas. En el caso de Woody and Woody, por ejemplo, es un cortometraje que es un homenaje al cine de Woody Allen y es pura comedia y diálogos frenéticos. En la prima mayor quería abordar unas vivencias que son como más tiernas, un punto más naif. Creo que cuando yo siento, se me enciende un poco como dices, esa luz, esa cosa de, vale, eso era lo que yo quería crear, cuando básicamente se cumple ese objetivo inicial. Y nunca es el mismo, no es aspirar a una perfección o a tener esa gran obra maestra, porque eso yo creo que basta que busques que aquello sea lo mejor que has escrito para que justamente sea lo que no funciona, ¿no? En cambio, mientras tú digas, vale, me siento satisfecho con lo que he creado, porque es lo que me apetecía, pues luego es azar siempre, pero al menos tendrás esa satisfacción personal, que al final es lo que buscamos, ¿no? Cuando creamos. Eso es como el amor, Laura, que llega el último y piensas, va, la idealidad, tú te has hecho un prototipo del ser ideal, ¿no? Y piensas, esta vez es, y es muy frustrante, esto habla de expectativas, ¿no? Expectativas, todos Sí, las tenemos, tus protagonistas también las tienen, ¿no? sí. Voy a alcanzar esto, quiero, el anhelo de Tina, por ejemplo, es la libertad, ¿no? Me quiero emancipar, quiero tener mi Sí, vida, ¿no? Expectativas y los planes están para ser rotos, claro. sí, a ver, lo de las expectativas, a mí es un tema que me interesa mucho porque creo que es algo que me define mucho como persona, el hecho de vivir siempre intentando encontrar ese equilibrio, ese pacto entre realidad y expectativas. No sé si en parte por la influencia que ha tenido la literatura, el cine, que de alguna manera nos hace creer que después la vida real será así, ¿no? Yo descubrí a Woody Allen y, por ejemplo, o cuando era pequeña, pues veía clásicos con Audrey Hepburn o con Katharine Hepburn de películas de Frank Capra. Y después, claro, yo salía el pueblo donde yo nací y yo pensaba que la gente hablaría así, ¿no? Y era como decepcionante. Pensaba, ostras, los diálogos no son los mismos. La gente no está todo el rato hablando con ironía e ingenio, ¿no? Y por tanto, creo que a mí me condicionó mucho y creo que las expectativas al final, la clave de un poco de algo parecido a la felicidad es que precisamente haya un cierto equilibrio entre lo que esperamos y lo que es viable y es posible, ¿no? Si no, esto nos condena a una insatisfacción permanente. Y, por ejemplo, Rosa, el personaje de la prima mayor, sí que tiene constantemente esa insatisfacción, porque a veces desea una cosa y la contraria, y tiene muchos conflictos también por las expectativas que tiene, tanto en el amor como en el ámbito familiar, como con relación a cómo es ella físicamente. Y todo esto al final, supongo, está tan concentrada en cómo quiere que sea su vida, en cómo considera que tendría que ser, que se olvida a lo mejor de simplemente dejarse llevar y vivirla un poco a su manera, ¿no? Y de vivir, ¿no? De vivir su propia vida, porque claro, cuando andamos viviendo el futuro o recordando un pasado que normalmente nos causa dolor, no vivimos en el presente. No puedo imaginarte, me cuesta mucho, Laura, imaginarte fuera de Mallorca. En el sentido, claro, es que están ahí tus raíces. Claro, Dime. a ver, yo en realidad me considero una persona, o sea, a mí me encanta Mallorca, me parece un sitio privilegiado para vivir y es cierto que yo creo que la prima mayor evoca un poco ese tipo de entorno mediterráneo, ¿no? Pequeño, el mar cerca, ¿no? Creo que eso sí que se nota. Pero sí que es cierto que en general aunque me encanta vivir aquí, siempre he pensado que no me costaría, de hecho, bueno, me encanta viajar y si he tenido que estar algunas temporadas fuera, también me encanta, no noto esa cosa de, no, es que tengo esas raíces aquí muy metidas. Em, es un entorno en el que me siento bien y soy feliz, pero también fundamentalmente porque está aquí la gente a la que quiero, ¿no? Mi familia. Pero si yo tuviera que vivir fuera,
no pasaría nada, los echaría de menos a ellos, ¿no? Pero soy más de echar de menos, sobre todo a personas que no a territorios, ¿no? De hecho, en esta novela y, por ejemplo, en otros relatos que escribo o en las obras de teatro que también he escrito, no suelo contextualizar, no digo dónde ocurren, porque al final a mí me gusta, cuando yo leo una obra, por ejemplo, japonesa, de alguna forma yo la llevo un poco a mi entorno, pero personal, ¿no? Lo importante para mí es el universo emocional, son las relaciones, los vínculos, pero que sea Japón o que sea Barcelona o que sea París, vale, es importante a un nivel estético, visual, para imaginar si están caminando por el Sena, si están caminando por la Tramuntana, pero más allá de eso, para mí es muy secundario, tanto como persona como autora. Sí. Al mismo tiempo, en mi lectura está Mallorca, quizá por la carga, la profunda carga de atracción que tiene para los peninsulares, bueno, porque tu novela se publicó en mallorquín primero, y porque yo creo que está la luz y la sencillez, ¿no? De una vida quizá menos, digo que sea menos compleja, pero, pero con menos andamiaje de cosas que podemos encontrar en otros lugares. Yo por lo menos lo percibo así, ¿no? Un lenguaje muy visual y como rápido y como que esencia de las cosas. Sí, a mí, o sea, también en la prima mayor, aunque ya digo, no existe en realidad el pueblo en el que viven, es como una combinación de referentes que yo tengo de algunos pueblos, algunos de costa, con el mar. El mar, ese aroma como mediterráneo está presente en toda la novela, creo. También es cierto que como tiene un punto de idealización y además creo que es una novela tan centrada en lo que ocurre dentro de las protagonistas y no tanto fuera, creo que, bueno, me podía permitir como solo que hubiera 4 trazos de lo que es el entorno, ¿no? Luego la gente, claro, si sabe que yo soy de Mallorca, pues evidentemente Mallorca es ideal para idealizarla, es un entorno muy idílico, por tanto funciona muy bien como escenario. Pero como aquí la clave para mí son ellas, es lo que ocurre dentro, también tengo curiosidad para ver cómo vivirán esta novela, como dices, por ejemplo, los peninsulares. A lo mejor en Mallorca, los lectores que la han leído aquí no lo ven como tan diferente, es como, bueno, esta es nuestra vida. Y también es verdad una cosa importante, que más allá del entorno y del hecho de que sea una isla o que sea, por ejemplo, una capital, eh, yo creo que la clave es que está ambientada entre los años 2000 y 2004 y esto es una cosa muy intencionada porque quería evitar las redes sociales, que para mí ya sí que suponen un cambio de paradigma brutal, en el que ya sería imposible limitar la historia a Mallorca o a un pueblo o a Tina y Rosa porque el impacto y los espejos para Rosa y tal serían infinitos, que es lo que nos ocurre con las redes. Nos podemos comparar con gente de todo el mundo y por tanto perdería esa realidad como más íntima, ¿no? Más pequeña. Me pasó lo mismo en la última novela, en Animales Domésticos, porque yo necesitaba un teléfono que no fuera inteligente para que no hubiera WhatsApp ni Claro. mensajería instantánea. Porque todas las relaciones, supongo que les pasa a tus protagonistas, las relaciones que establecen con el universo masculino, el juego, Sí, la atracción, con un WhatsApp se pierde. claro, Porque claro. hay un ejercicio de curiosidad superlativa de las protagonistas para ver qué es lo que está haciendo la otra. Pero de la otra Claro. manera, entrarías en WhatsApp, verías si está en línea y la otra persona, están mensajeándose. Ya es todo mucho más explícito. Una de las cosas que suelo decir es que efectivamente las redes y la mensajería instantánea ha hecho que perdamos la capacidad de deducir, ¿no? De ir Sí, deduciendo, ¿no? De tirar del hilo como cuando éramos niñas y leíamos, yo qué sé, los libros de Enid Blyton, ¿no? O sea, los hilo ahí buscando y qué pasaba, ¿no? Pues es demasiado explícito todo. sí, a mí de hecho me parece que, como bien dices, perdón, corremos el riesgo, sino de perder ese punto de misterio, ¿no? A veces incluso algunos lectores y lectoras de la novela, en algunos clubs de lectura, a veces me preguntaban, pero ¿y qué hace ese personaje en ese momento en el que no sabemos exactamente lo que hace?
Y a mí me gusta decirles, bueno, pues no lo sé, no lo sabemos, porque en realidad, en nuestra vida, en la realidad, no sabemos siempre lo que hace una persona que, por la razón que sea, ha desaparecido puntualmente de nuestra vida. Las redes sociales, como son tan invasivas, como todo es tan exhibicionista y hay tanta posibilidad de hacer un seguimiento, eso ya se perdería. Y sobre todo, para mí, más allá de esa cosa de no hacer explícito, de tener un poco esa libertad, esa cosa de, vale, la gente no sabe dónde estoy en ese momento o mi intimidad y mi vida son mías. Al margen de esto, para mí, lo fundamental, porque creo que ha trastocado totalmente lo que es la adolescencia y la manera de vivirla, era esa posibilidad de ser constantemente analizado o comparado. Los referentes son múltiples. Yo nací en el año 93, por tanto, cuando yo tuve Facebook cuando ya estaba como, bueno, al final de la adolescencia también, porque entré más tarde y tal. Pero yo pienso en los que ahora tienen ya 8, 9 años y ya están en contacto con las redes. Y por ejemplo, si aquí hubiera redes en este libro, Tina no sería el referente de Rosa. Rosa a lo mejor tendría como referente, como persona a la que admirar o rechazar o imitar, tendría a lo mejor a una cantante de Estados Unidos de la que sabría todo lo que ocurre en su vida. Por tanto, a mí, yo sí que crecí teniendo esos referentes más cercanos, en el que el chico que te gusta es como ese chico al que ves en persona o al que a veces incluso buscas, al que te emociona encontrarte en la calle, no al que buscas en Instagram para saber exactamente qué comió hace 3 días. Pues me daba pena que la adolescencia tuviera que retratarse desde la óptica actual, porque me dan un poco de pena los adolescentes de hoy en día en ese sentido. Además, Laura, todo el proceso y la pérdida o sea, la desaparición de la incertidumbre respecto del otro, y entonces ya me voy a otra persona que me atraiga más, es tan rápido ahora que es que por la mañana te atrae una persona y por la tarde ya te atrae otra, porque sabes todo del otro. Claro. Y bueno, tengo una amiga muy graciosa que cuenta, mira, esto, las personas que se conocen a través de redes o por WhatsApp, se cuentan tanto en WhatsApp que luego se ven y no tienen conversación. Ya no hay nada, se lo han dado todo en WhatsApp o donde sea. Quiero decir que aquí parece que estoy mencionando cualquiera, es decir, ya te has contado todo por ahí, que es a ver, tú y yo estamos hablando en Instagram, y eso es, yo creo que una gran riqueza porque nos permite estar conectadas desde 2 puntos de la geografía. Pero hay que hacer también mucha pedagogía, sobre todo tú lo dices a los adolescentes, contándoles, bueno, esto es una parte de la vida, pero no te pierdas la otra. Claro, yo creo además, es lo que dices, está clarísimo que hoy en día ya no se puede limitar al ámbito, al segmento de edad de los adolescentes, porque nos ocurre también mucho a los adultos. Yo creo que como dices, hay una tendencia, incluso es un poco impensable, eso de que haya como esa persona que te inspira o que te gusta o que dure mucho tiempo. Es decir, los referentes ahora mismo, la gente que, por ejemplo, es popular, la gente que es inspiradora, van cambiando tan rápido. Porque aparte de que hay pues una cierta impaciencia, una búsqueda constante de nuevos estímulos, sí que es cierto que creo que hoy en día los vínculos son como más superficiales, más efímeros, porque como bien dices, además eso enlaza con el tema de las expectativas y con esa idea de crear un personaje, de los estereotipos, porque ¿qué podemos saber de alguien mirando su Instagram o su Twitter? Es tan ridículo la gente que incluso se atreve a escribir un mensaje privado, por ejemplo, que es un tema que está muy en auge ahora mismo, se habla mucho. Enviar, por ejemplo, un mensaje a una persona que conoces o que sigues en Twitter y prácticamente declararle tu amor cuando dices, pero ¿tú crees que me conoces por los tweets que envío o por las fotos de WhatsApp que cuelgo? Esto es una proyección. De hecho, yo creo que en las redes todos aceptamos ser un poco un personaje. Vamos a una cosa más simplista. Lo que no se puede pretender es realmente creer que aquella persona solo es eso, porque seríamos como caricaturas si realmente solo fuéramos eso. Seríamos un mal personaje de novela barata, de cuento infantil prácticamente, porque
Y por tanto, sí que es cierto, las redes crean eso, crean me encanta esta persona y luego, ay, no, ha colgado una foto, por tanto ya esta no me gusta, o ha hecho este tuit y este tuit ya lo condena. Vamos de un blanco a negro donde todo es tan precario y volátil que tiene también un punto un poco peligroso, ¿no? A veces, o un poco delicado. Es la polarización en la que vivimos. ¿A ti te pasa, Laura? Es decir, alguien que es inevitable, ¿no? Ya no solo por lo que puedas colgar en redes, sino tras leer La prima mayor, sentir que estás ahí, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, Laura Ghost está ahí, ¿no? Entre sus personajes. ¿Te pasa que contacten contigo, que piensen que eres Rosa, eres Tina, contando tu historia? Bueno, esto es, como dices, es inevitable, ¿no? Y a veces sí que dicen, ay, pero tú quién eres, ¿no? De todos. Yo creo que al final, cuando escribimos una historia, somos un poco todos los personajes. Yo siempre comentaba cuando me decían eso, pero tú eres Rosa. Digo, bueno, a ver, claro que hay cosas de Rosa en mí o de mí en Rosa, pero al final incluso los personajes más oscuros, incluso algunas cosas de Tina, también de alguna manera, por ejemplo, me definen, porque los personajes que ya creamos sabiendo que a lo mejor no generarán esa simpatía automática o que serán más ambiguos o que a lo mejor serán incómodos, eso también es un reflejo de lo que nosotros a lo mejor rechazamos en nuestra personalidad, de lo que censuramos en la vida real. Por lo tanto, yo siempre digo que hay un poco de mí en todos, porque incluso la manera que tengo a lo mejor de retratar a Miquel Monzó también me define, también hago que sea de una manera o que llegue al lector de una manera, por tanto nada es inocente. Esto es gracioso porque cuando preguntan eso es como si yo tuviera que decir, sí, no, yo soy Rosa y el resto es un documental o el resto es un escenario que ha aparecido de la nada, ¿no? Y accidentalmente, y no es así, todo lo que creamos son esas luces y todos los personajes se nutren un poco de eso. No obstante, que iba a decir previsible. No es, el concepto no es previsible, es qué humanos somos. Fíjate, qué humanos somos, porque esa Rosa, que es más jovencita, evidentemente tiene 12 años, quizá para ella el universo masculino son referentes familiares y está ahí en esos, está ahí y no lo ve, ¿no? Es a través de Tina, que es más mayor, tiene 16 años y es cuando ya empieza a interactuar con sus vecinos, todos chicos, el padre de familia, hombres, y se produce también un cambio en nosotras, supongo que en ellos también, o sea, las chicas, las niñas, ignoramos a los hombres, a los compañeros de colegio, de juegos, hasta que de buenas a primeras se convierte en ese gran desconocido. Es como un universo, ¿no? Muy como si nos asomáramos ahí, levantáramos la cabeza y dijéramos, espera, esto no es el sistema solar, que más o menos me conozco los planetas, esto es otra cosa y no sé cómo acercarme a ello. Sí, igualmente que sobre todo aquí la clave vuelve a ser un poco esa curiosidad que comentabas. Yo creo que al final, por ejemplo, Rosa tiene muchas ganas de crecer. Bueno, Tina también, pero Tina ya tiene una relación un poco más madura, más adulta, ¿no? Con el colectivo masculino. En el caso de Rosa, creo que tiene como, bueno, una prisa que se pone muy de manifiesto constantemente, ¿no? Tiene esa gran prisa por crecer, ¿no? Por ser mayor. También un poco yo creo, bueno, o mi intención es un poco, o como yo lo viví en su momento, era esa prisa por crecer, porque de alguna forma piensas que cuando seas un poco mayor, cuando tu DNI ponga que ya eres mayor de edad, esos conflictos, ese limbo en el que te encuentras, que no eres ni niño ni pequeño, que no sabes muy bien qué hacer con tu vida, como si por arte de magia todo se arregla, ¿no? Y tu vida tiene sentido y ya sabes quién eres y ya sabes lo que quieres hacer, ¿no? Esto ya luego descubrimos que no, que a veces podemos morirnos sin haber llegado a la respuesta. Pero lo de la curiosidad para mí es importante porque Rosa quiere explorar nuevos vínculos, nuevas maneras de ser ella misma. Al final lo que quiere explorar para mí son nuevas versiones de lo que ella es, nuevas versiones de Rosa. Ella quiere conocer cómo es Rosa cuando interactúa con esa persona o cuando está en ese contexto. Y por eso me gusta tanto decir que no es una venganza, porque no es la intención, no creo que sean personajes malos, ni básicos, ni simples, pero sí que suelo decir que
para mí, de la misma manera que en tantas novelas de la literatura, ¿no? De los clásicos de la literatura, la mujer, como decía antes, ha sido solo importante en la medida que interactuaba con el hombre, aquí yo quería hacer unos personajes que en realidad tampoco serían tan interesantes si no fuera porque Rosa les pone el foco, ¿no? Porque Rosa nos los ve interesantes y por tanto a través de sus ojos nos llegan a parecer estimulantes y queremos saber de ellos, pero al final yo pienso que los Monceau en general no tienen tampoco nada que sea muy llamativo, nada que digas, o sea, se hace que me enamore de ellos. Y lo comparo un poco, por ejemplo, con Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. Yo siempre digo que Mr. Darcy es un hombre muy soso, es que es muy soso, no tiene, yo digo, ostras, es que no tiene casi nada, pero como a Elizabeth Bennet, que es la que realmente nos fascina, le gusta, pues ya de repente decimos, ostras, pues mira, lo vamos a mirar con otros ojos, pero solo por cómo ella los observa. Y para mí, yo quería un poco hacer lo mismo con los Monceau con respecto en relación a Rosa y a Tina. Porque estos personajes nos permiten entender algo, yo creo que muy importante para la mujer, y es que no es decisivo el personaje masculino o femenino, en el caso de que sea un personaje femenino, el que nos inspire el amor. Lo importante es el propio sentimiento que se ha creado en nosotras. Lo grande, lo sublime, lo complejo también, lo poliédrico, lo que merece la pena ser observado es qué cambio está produciendo esa persona que puede ser, como dices tú, anodina, aburridísima y convencional, arquetípica, si quieres. Pero somos nosotras las que estamos desarrollando algo nuevo, diferente. Claro, eso yo creo que en la novela se aplica tanto a ese nivel que dices, es decir, de hecho se conecta un poco con esa idea a veces de estar enamorados del hecho de estar enamorados, ¿no? Del enamoramiento, de lo que eso produce, de cómo nos hace sentir. También en este caso es totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Creo que a veces da igual quién aparece, de hecho a veces dices, ¿cómo puede ser que esta persona se haya enamorado de esa y dices, bueno, es que igual pasó por delante y ella quería sentir eso, ¿no? Y de alguna manera creo que también se puede aplicar a la relación de Rosa y Tina, porque Tina, yo siempre intento decir cuando hay algunos que dicen, ay, es que Tina no, es que, jo, no me cae tan bien y tal, y digo, ya, pero es que Tina la percibimos a través de Rosa y a lo mejor Rosa no es imparcial en sus juicios. Tina también es la persona a la que le ha tocado recibir todos los golpes de Rosa, pero a veces son con relación a ella misma, ¿no? Ella siente inseguridad y, por tanto, como culpa a Tina de tener tanta seguridad. Ella es tímida y, por tanto, de alguna manera nos vende a Tina como una persona excesivamente abierta. Pero podría ser Tina, podría ser otra persona. Es lo que Rosa necesitaba para explorar esos sentimientos y esa manera de verse, ¿no? en esos contextos. Y al escucharte pienso que nos pueden estar también viendo, escuchando, siguiendo muchas adolescentes que están en las edades de tus personajes o bueno, que están en torno también un poco más mayores, en la veintena, y que podrían sacar algo que me parece muy interesante, incluso no solo interesante, diría que es rico desde una perspectiva del crecimiento personal y sanador. Y es la idea de que no pasa nada si ese objeto amoroso que te despierta esas cosas no es lo recíproco que tú deseas. Lo importante es lo que tú estás sintiendo, ¿no te parece, Laura? Porque ¿cuántas crías, nosotros nos ha pasado, se sienten, nos hemos sentido, pues eso, abandonadas, rechazadas, ninguneadas, menospreciadas, porque X no me escucha, X no me manda mensajes, X se ha fijado en otra persona y no en mí. Sí, y ya no solo eso, para mí lo realmente interesante es a veces lo contrario, es esa sensación de decir, ostras, quería que X me hiciera caso o quería lograr ese tipo de vínculo con esa persona y cuando llegas allí y ves que realmente puedes tenerlo, dices, pues creo que disfrutaba más del proceso, de la expectativa, de lo que imaginaba que sería, que no realmente de
el hecho de ahora conseguirlo, ¿no? Y bueno, eso también está presente en la prima mayor, no diré cómo y tal, pero sí que hay un poco eso de a lo mejor a veces puedes disfrutar más de ese proceso de desear, de imaginar, visualizar, a veces incluso el hecho de tener tu vida pero sabiendo que, disfrutando de esa expectativa de lo que podría ser, pero a veces cuando lo tienes, bueno, eso es como un poco en las películas, ¿no? ¿Por qué las películas terminan en el momento en el que ellos hacen el amor después de una relación de amor-odio y no se ve al día siguiente? Porque a lo mejor al día siguiente dicen, bueno, sí, pero ¿ahora qué? ¿No? Y es un poco eso, Bueno, creo que también ahora nos ocurre a menudo. hay que poner a la lavadora, sacar al perro, etcétera, etcétera, ¿no? El peso de lo cotidiano, que es devastador. Sí, es que en el amor el componente de un grado importante de incertidumbre es importante, ¿no? Yo creo que es primero un catalizador y luego un estímulo, como la gasolina para mantenerlo, porque cuando ya sabes todo del otro, e incluso cuando sabes lo que sabes te decepciona, ya no hay amor. Claro, claro, a ver, yo creo que eso es clave. A ver, después, para mí también ahí está la diferencia entre lo que es este amor como más de ficción o incluso el amor incipiente, donde todo es descubrimiento, donde solo te has visto. Bueno, de hecho, esto también es algo que va muy ligado a las redes sociales. Yo a veces conozco a gente bueno, sin duda hay muchas personas que a lo mejor han conocido a alguien en la red y se han enamorado y después ha ido todo fenomenal, pero en general, al comienzo, si alguien, por ejemplo, conecta con alguien en la red, claro, tú puedes controlar en qué momento vas a hacerlo. Si ese día tienes un mal día o estás cansada o enfadada, ya no te conectas. Si a lo mejor no te apetece o ese día estás radiante, pues hoy es un buen día para hablar. Pero claro, este es un tipo de control donde todavía pues hemos escondido esa parte más, ese pequeño monstruo, ¿no?, que todos podemos tener, esa parte más oscura y por tanto, mientras eso dura, evidentemente que es mágico, pero también es de personaje, somos personajes que son como planos, ¿no? Hasta que no hay el claroscuro que forman precisamente los grises y los negros, la parte oscura, no llegamos a conocer a alguien y por tanto sería frívolo decir que nos enamoramos de alguien o que queremos a alguien hasta que no se haya visto la imagen tridimensional, ¿no? Ahora, qué aventura tan formidable la de descubrir esos páramos oscuros, devastados que tenemos en nuestro interior. Y cuanto antes empecemos a ello, Laura, si empezamos a la edad de tus protas, muchísimo mejor, porque hay que hacerlo para crecer, hay que hacerlo, hay que aplicar mucha curiosidad a nuestro interior, reconocer, acogernos también y luego es mucho más fácil cualquier interacción con los demás, porque si no llevamos unas maletitas ahí de cosas que no nos gustan y no se olvidan en una casa o en una esquina, no, las llevamos arrastrando toda nuestra vida. Claro, yo por ejemplo aquí reconozco, yo no soy madre, pero sí, por ejemplo, soy hermana mayor de otra persona y yo a veces cuando observo a la gente joven bueno, más joven, ¿no?, que me rodea, a la gente que se encuentra en esa edad de pubertad o de adolescencia, y yo a veces también hablo o veo a sus padres, o la relación, perdón, que tienen con sus padres y pienso, a lo mejor a veces como adultos, sea como padres o simplemente como hermanos o como amigos, tendríamos que presionar menos a esas personas de 12, 13, 18, 25 incluso, para que encuentren ya su camino. Hay como una tendencia a veces a decir, definíos, qué queréis ser, dónde queréis encajar, cuáles son vuestros amigos, cuál es vuestra personalidad. Y tiene un punto incluso de arrogante porque cuando somos adultos tampoco tenemos siempre todo eso claro y seguimos buscando nuestro camino. O sea que creo que sería liberador para una persona joven ver que los adultos con la máxima humildad le dicen, tómate tu tiempo, equivócate, cambia a lo mejor, ve cambiando y tranquilo porque este proceso va a durar mucho y eso para ellos creo que sería como respirar, ¿no? Decir, qué bien, pues y además ese adulto al que yo admiro también me reconoce que tiene dudas, por tanto me siento comprendido, ¿no? A mí a veces,
comparto contigo una confidencia. A veces hay personas que me dicen, no, no, yo no he cambiado nada. Sigo siendo la misma persona que cuando tenía 20 años y me licencié en la universidad. Sigo teniendo mis mismas ideas, mis mismos valores. Entonces yo al principio me callaba, ahora ya que los años me hacen ser un poco más impertinente y digo, qué lástima volver a siendo hormiga porque no has aprovechado esta reencarnación, es decir, esta gran posibilidad de tener apertura ante la vida, ¿no? Y de, bueno, dar un paso adelante, a lo mejor ese paso te lleva a un lugar que no es muy agradable, no pasa nada, has aprendido, das otro paso, Claro. sigues avanzando, conoces personas muy diferentes a ti, aquí estamos tú y yo conociéndonos, charlando Sí, y disfrutando de un momento que ayer, bueno, no estaba en nuestra vida porque nos claro, estamos conociendo tú y yo, ¿no? Entonces, quiero decir, la vida es esto y hay que abrir claro. los brazos y decir, bien, venga, va, ¿por qué no? Exacto, cada vivencia nos va moldeando, nos cambia, nos aporta. Como bien dices, esta misma conversación ha sido, porque creo que ya tendremos que ir terminando, pero ha sido, por ejemplo, enriquecedora. A las dos nos ha aportado algo diferente que hace cuando se termine, pues ya tenemos esa reflexión que hemos hecho mientras hablábamos, por ejemplo, todo eso nos cambia, pero estoy muy de acuerdo con esa conclusión o con ese comentario que haces a la gente, a esa gente que para mí confunde coherencia vital con rigidez, ¿no? O simplemente confunde sí, un poco esa lógica interna que ha tenido su vida con, para mí, inmovilismo, ¿no? Y yo también diría qué pena, ¿no? Porque es bonito cambiar y es bonito ver las diferentes versiones que vamos consiguiendo de nosotros mismos. Observar, experimentar, nada, estamos a punto de acabar, pero yo como soy una gran curiosa y observadora por naturaleza, la observadora se llama mi programa en Radio Nacional, llevo todo el tiempo observando eso que te rodea. Entonces, detrás de ti hay una estantería cargada de libros. Uh -huh. Sin echar un Sí. vistazo atrás, a tu espalda, si tuvieras que coger ahora mismo uno cuya protagonista, digo cuya mujer, te ha marcado, Sí. ¿cuál elegirías? Pues elegiría Jane Eyre de Charlotte Bronte, que lo tengo justo, mira. Espera, mira, lo tengo aquí. Bueno, no sé si me puedo mover, pero bueno, está justo aquí. No Sí, se sí, ve. Bueno, muy al lado de la prima mayor que está ahí destacando con ese sí, turquesa sí. maravilloso. Como has elegido, Y, ¿no? por ejemplo, Jane Eyre. Yo soy una gran admiradora de las hermanas Bronte y me parece, bueno, también, por ejemplo, Cumbres Borrascosas me fascina, pero ese en concreto, Jane Eyre, me parece un personaje fabuloso, maravilloso. Y también, evidentemente, cogería a Jo March de Mujercita, que está por allí también, y a Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. Son como tres referentes que además ya tenía de adolescente y que sigo teniendo muy en mente. De época, estoy viendo historias que además tienen un peso visual tan potente. ¿Te gustaría algún día hacerlo? Ay, perdón, no he entendido la primera parte de... Te he perdido un momento. Sí. Tienen un peso visual tan potente, por supuesto, una narrativa muy poderosa, una transformación, Sí. conecta además con todas las generaciones. ¿Algún día te gustaría dirigir una película así? Me parece tan divertido. Ah, bueno, yo en realidad, como yo no soy directora, cuando he trabajado en el audiovisual ha sido como guionista, y yo por suerte como director tengo a mi director favorito que vive aquí conmigo, que es mi pareja y es con el que gané el Goya por Woody and Woody, Jaume Carrió, y por tanto, pero bueno, sí que evidentemente me encantaría algún día tener una historia lo bastante potente como para poder convencerle de que la dirija y yo a cambio pues la escribo el guión y lo disfruto. Es muy bonita, hacemos a veces, es bonito ese tipo de tándem y evidentemente si alguna hay la posibilidad me encantaría hacerlo. Ojalá sea así, porque estoy convencida de que el resultado será genial. Laura Agost va a ser uno de los libros de este verano, así que lo disfruten muchas mujeres y chicos también, que seguro que se sumarán adolescentes, jóvenes. Te mando un abrazo enorme, 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 de los que se sienten de verdad. Otro para ti, Teresa, y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo.
A ver si nos desvirtualizamos algún día. Sí, seguro, seguro.